Buenos días. En esta clase vamos a tratar de terminar el tema corrientes eléctricas, estudiando dos elementos que son importantes, son consecuencia del fenómeno que hemos estado analizando. Uno son las FEM, o fuerzas electromotrices, que son las que proveen energía para que los circuitos eléctricos funcionen. Y el otro tema que quiero discutir muy brevemente es algo sobre análisis de circuitos eléctricos. Es para dar completitud a toda la discusión que hemos tenido en el último par de clases. La fuerza electromotriz, o usualmente llamada FEM, ¿ya? Es el nombre que se le da a una fuente externa a un circuito eléctrico, a un conjunto de dispositivos conectados que incluye resistencias, condensadores u otros elementos. Esta fuente de energía externa provee la energía necesaria para que el circuito eléctrico funcione, es decir, sea posible la circulación de corrientes a través de él. ¿Ya? Generalmente esta FEM tiene la función de compensar, de proveer un campo eléctrico para que circulen las corrientes y compensar las pérdidas energéticas que ocurren en particular en los medios conductores, y así poder mantener las corrientes en circulación permanentemente. Recuerden ustedes que una de las condiciones indispensables que hay que satisfacer para la existencia de corrientes externas es la existencia de una fuente o una batería externa que provea un campo eléctrico que mantenga permanentemente la circulación de los portadores de carga a través de los elementos de un circuito. Esta FEMS, o esta fuerza electromotriz, o esta fuente de energía, transmite, en el fondo, energía que tiene un origen normalmente no eléctrico o no electrostático en particular, lo transmite a elementos, o puede transmitirlo a elementos del circuito para que después se utilice en el circuito y la circulación de corriente. Y vamos a discutir en detalle de qué se trata el rol que juegan las FEM en ese caso. El problema que enfrentamos es el siguiente. Si yo tengo un conjunto de conductores representado, por ejemplo, por resistencias, ¿ya? Un conjunto de ellos. A ver, lo puedo dibujar así. Formando una trayectoria cerrada. ¿Ya? Yo, en una trayectoria de ese tipo, que tiene resistencias, que representan la conductividad del material que hace parte de la trayectoria o del circuito, finalmente es una especie de un alambre. Para mantener una corriente circulando por esta trayectoria cerrada, no es suficiente tener un campo electrostático. ¿Ya? Y la razón, claramente, es la naturaleza conservativa del campo electrostático. Recuerden ustedes que un campo puramente electrostático significa que el rotor del campo eléctrico es nulo, y eso implica que si yo integro ese campo eléctrico a lo largo de una trayectoria cerrada C, como la que les estoy indicando en este pequeño gráfico acá, ya esa integral a lo largo de toda esa trayectoria es nula. Por lo tanto, si la trayectoria es nula, no hay un trabajo neto realizado.
ya, para recorrer toda esta trayectoria con los portadores de carga. Por lo tanto, es imposible hacer circular una corriente por él, ¿ya? Y nada ocurre, no cumple el rol que uno espera de un circuito eléctrico. Entonces, la pregunta es cómo superar ese carácter conservativo del campo electrostático, ya que solo él no puede mantener corriente circulando en un sistema, en una trayectoria cerrada. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente. Consideren una trayectoria como esta indicada acá, una trayectoria que en principio está cerrada, ¿ya? Y tomen dos puntos A y B de esa trayectoria, ¿ya? Por lo tanto, la integral de línea o la integral del campo eléctrico a lo largo de esa trayectoria, si el campo es puramente electrostático, esa integral vale 0. ¿De acuerdo? Pero la voy a dividir en una integral desde el punto A al punto B, ¿ya? Más la integral del punto B al punto A, y eso es 0. Es la misma integral. Y lo que estoy haciendo es tomar eventualmente un campo eléctrico y partir de un punto cualquiera A, integrar el campo eléctrico a lo largo de la trayectoria hasta el punto B, ¿ya? Más la integral de ese campo de B a A, es lo mismo que la integral del campo a lo largo de la trayectoria cerrada. Así que la situación no ha cambiado, solo que he explicitado dos posibles caminos para hacer la misma integral de línea. La idea de la FEM, o la idea de una fuente externa de energía, es modificar el campo electrostático, ¿ya? Es decir, ese campo electrostático conservativo es modificarlo, cambiar su naturaleza en un segmento o en parte de la trayectoria de esta trayectoria cerrada, digamos entre los puntos B y A, y en esa zona, en principio, el supuesto campo eléctrico que existe lo cambio por un campo E sub B. El B se entiende por batería, ¿ya? En el tramo desde B al punto A. O sea, lo que he hecho es cortado la trayectoria cerrada y en cierto sector de la trayectoria introduzco un elemento que representa un campo de naturaleza distinta al campo original que existía a lo largo del circuito. ¿Ya? Ese campo E sub B es un campo eléctrico y actúa como fuente y da origen, y de un origen ajeno a el campo electrostático que es responsable por el movimiento de las cargas a lo largo de esta trayectoria. Por lo tanto, aquí hay un campo eléctrico E, ¿ya? Hay una corriente que es proporcional a ese campo eléctrico que en principio mueve las cargas a lo largo de la trayectoria, y sin embargo en esta zona, en un pedazo de la trayectoria, yo introduzco un elemento nuevo, distinto, que me genera un campo E sub B, ¿ya? Entre esos dos puntos, entre el punto A y el punto B, que lo identifico como una fuente de energía externa, la FEM, ¿ya? Y cuya naturaleza es distinta, en particular no es de origen electrostático, ya que si fuera de origen electrostático sería de nuevo un campo conservativo y no me ayuda a resolver el problema que estoy estudiando. Por lo tanto, una vez que introduzco este elemento en la trayectoria cerrada que estoy analizando, defino
ya, lo que llamo la fuerza electromotriz FEM, para lo cual la distingo con el símbolo epsilon como la integral de A a B de un campo eléctrico E sub B a lo largo de la trayectoria entre A y B. Y aquí hay un pequeño error, ya que esto debería ser un DR. Es un elemento de línea. No punto R, sino DR. Es la integral de E sub B punto DR. ¿Ok? Es la misma, es solo la definición de una diferencia de potencial. No hay nada diferente. Lo que sí hace, genera un efecto distinto, es que el campo cuya integral de línea estoy calculando es un campo en general de naturaleza no electrostática. Por eso que le pongo este subíndice B, E sub B. Por lo tanto, la FEM la defino como la integral desde A a B, en la diferencia de potencial que existe entre estos dos puntos A y B, generada por este campo, el campo de una batería o campo no conservativo E sub B que introduzco. Tengo que ver cómo le doy realidad a ese campo, pero por lo menos voy a suponer que existe. Y corresponde esta FEM, por supuesto, la definición corresponde a la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Ya? Y A y B le he puesto el subíndice fuente, ya para indicar que es la integral entre los puntos A y B a través de la zona donde existe el campo E sub B, que es la zona que llamo la fuente de energía externa que alimenta el circuito. Entonces, la conclusión que uno puede llegar, esto es lo clave, es que de esta relación que teníamos originalmente, la integral de línea, que la escribíamos como una integral de línea de A a B, más la integral de B a A, ¿ya? De ahí puedo concluir que la integral de A a B a lo largo del circuito, o en otras palabras, a lo largo del conductor al cual alimenta esta fuente, esta FEM, la integral de línea a lo largo de esta trayectoria, y le pongo, corresponde a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B a través del circuito. ¿Ya? Esa es igual a la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que corresponde a la fuente, y eso es la FEM con la cual yo estoy alimentando el circuito. Y esto es muy interesante, porque lo que ustedes pueden observar es que hay una diferencia de potencial provista por una fuente a través de un campo eléctrico de origen no electrostático que es interno a esto que llamo la fuente, que provee una diferencia de potencial entre los puntos A y B, diferencia de potencial que me genera ahora a lo largo de este otro lado, a lo largo del conductor, ¿ya? O a lo largo de la resistencia que forma parte de esta trayectoria o del circuito, ¿ya? Provee una diferencia, provee un campo eléctrico, ¿ya? Por lo tanto, una diferencia de potencial que permite que la corriente circule a través de ese conductor. ¿Ya? Entonces, la introducción de este elemento no conservativo, este campo E sub P reflejado en la FEM, me permite identificar la fuente de la energía que alimenta y permite que la corriente circule por este circuito. Esa es la clave y el concepto de FEM. Es muy simple,
¿ya? Pero es vital para poder hacer circular corriente. Caso contrario, el sistema digamos, no es capaz de funcionar, sencillamente, ¿ya? En base solamente a campos electrostáticos. Por supuesto, si hay una fuente, esta fuente al proveer energía, esa energía, parte de esa energía es disipada. Si hay aquí elementos conductivos por efecto Joule, ¿ya? Y esa energía disipada tiene que ser provista por la fuente. Y es la razón por la cual esa fuente normalmente tiene un tiempo definido de vida, digamos. Si uno la asocia, por ejemplo, con una pila, una batería, claramente tiene un tiempo de vida finito. ¿Ya? A menos que yo pudiera generar un campo de origen no electrostático en forma permanente, por algún mecanismo mantenerlo siempre presente y por lo tanto proveyendo la energía que el sistema necesita. Y eso es lo que pasa en el fondo o el propósito que tiene una central generadora de electricidad. En principio proveer en forma permanente, por otro mecanismo que vamos a estudiar más adelante, como mecanismo de inducción electromagnética, proveer un campo que cumple el rol explicado en esta gráfica, pero en forma permanente, que alimenta las necesidades de aquellos que somos parte de un sistema, que son las ciudades, las industrias, etcétera, representado aquí por todo ese elemento, ese circuito que está siendo alimentado por la fuente. En general, en un sistema eléctrico, uno lo representa por dos partes, ¿ya? Una, y esto es genérico ya, que es otra forma de hacer explícito, ahora en un lenguaje más técnico, qué significa esta trayectoria cerrada que discutía previamente. Es un sistema eléctrico, es un sistema básicamente cerrado, donde por un lado, entre estos dos puntos A y B, eléctricamente los dos puntos A y los dos puntos B son el mismo punto, los he separado solo por claridad. Acá a la izquierda tengo lo que se llama la fuente, ¿ya? Y la fuente es sinónimo de, puede ser una batería, puede ser un condensador que está cargado. Eso es interesante porque un condensador que está cargado es un dispositivo que almacenó energía, o sea, tiene energía almacenada que la puede entregar. A lo mejor es muy pequeña, es finita, pero es una posibilidad. En ese caso, el tipo de campo eléctrico con el cual uno está trabajando, el campo E sub B, es electrostático también. ¿Ya? Pero puede haber otra. La fuente puede estar generada a través, por ejemplo, del fenómeno de inducción electromagnética que les mencionaba, y hay otros mecanismos que uno puede usar. ¿Para qué? En el fondo, para tener una forma de generar un campo E sub B entre los bornes, ¿ya? O las placas de un dispositivo que me genera una diferencia de potencial epsilon, ¿ya? Con la nomenclatura que estoy usando, es positivo arriba con respecto al punto de abajo que es negativo por la dirección del campo eléctrico. Entonces me genera una diferencia de potencial epsilon entre los puntos A y B. O sea, es una diferencia de potencial en la práctica, se llame epsilon o como lo quieran llamar. Esto es, por ejemplo, el equivalente a los 220 volts, ¿ya? Que ustedes tienen en un enchufe en su casa, ¿ya? Donde el campo eléctrico está siendo generado en algún lugar lejano por una central generadora de electricidad, ¿ya?
o puede ser por un panel solar, por alguna fuente. ¿Ya? Y esa diferencia de potencial se aplica a todo lo que se aplica en lo que se llama la carga eléctrica del sistema, o la carga del sistema. ¿Ya? ¿Ya? Por un lado tienen la fuente, acá tienen representado por esta caja azul la carga del sistema, que es un conjunto de conexiones de dispositivos de todos tipos. Hay resistencias, los que son para nosotros hasta ahora más conocidos, condensadores, hay otros dispositivos básicos dentro de los circuitos eléctricos que son las inductancias, y hay un largo etcétera que uno puede conectar en esta caja. Normalmente cuando uno despliega los circuitos eléctricos, todos estos conductores se suponen de cero resistencia, o sea, él solo provee, son conductores perfectos, por lo tanto son equipotenciales, la corriente circula sin ningún cambio por ello. Así que esto es solo la forma de desplegar los sistemas eléctricos, donde lo importante es identificar lo que es la fuente. Pueden haber varias de estas fuentes en un sistema eléctrico, y lo que es la carga, que son los dispositivos por donde circula la corriente, y esa corriente y el comportamiento de esos dispositivos son los que uno usa para otros propósitos. Así que esa es la representación genérica de un sistema eléctrico y el lenguaje que normalmente se usa. La fuente, y la otra es la carga eléctrica del sistema o la carga del sistema. Ejemplos de fuentes externas, que son las más importantes, son de variada índole, como les mencionaba. Pueden ser, por ejemplo, el más simple porque finalmente el campo E sub B, este campo que me genera la diferencia de potencial entre los bornes de la fuente, es un caso en que el campo es de origen electrostático y es un condensador que por algún mecanismo fue cargado. Es decir, es un dispositivo de dos placas, tiene un medio dieléctrico probablemente entre las placas. ¿Ya? A ver, lo voy a ir dibujando. Es muy simple, un condensador. Esta es una placa, esta es la otra placa. ¿Ya? Y por algún mecanismo lo cargué, ¿ya? Y lo dejé con una carga inicial más Q sub 0 y menos Q sub 0. ¿Ya? ¿Qué significa? Si este condensador tiene una capacidad C, significa, y si no hago nada más, y es un muy buen condensador, en particular si es un condensador ideal, una vez que lo cargué, es decir, puse una cantidad de carga eléctrica en una de las placas y la correspondiente negativa en la otra, acumulé, guardé una cantidad de energía eléctrica, y que ahí permanece hasta el momento que yo conecto este condensador, pues esa fuente de energía lo conecto a una carga eléctrica o a resistencia, donde esa energía se disipa, se gasta en hacer circular corriente. Tiene, por supuesto, una cierta duración. Pero piensen ustedes que bien podría ser una fuente de respaldo para casos de emergencia, y de hecho ocurre hoy en día. Podría ser interesante usar, qué sé yo, fuentes de energías renovables como eólica o la solar, para cuando está la disponibilidad de capturar la energía disponible, la solar durante el día, la eólica cuando haya viento, y la energía que no se use en el momento que está disponible se va guardando, se puede usar para ir cargando un banco de condensadores, un conjunto de condensadores puestos
en una disposición tal que yo los voy cargando y almacenando esa energía. Y una vez que dejaron de funcionar los paneles solares o se acabó el viento, empiezo a entregar esa energía controladamente al sistema que la demanda. ¿Ya? Y entonces actúa el banco de condensadores, el conjunto de condensadores actúa como una batería para efecto de la carga que está alimentando con energía. ¿Ya? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se finalmente ¿por qué se descarga el banco de condensadores? Es porque los sistemas tienen pérdidas. Por supuesto, el sistema eléctrico, hay conductores, hay resistencias, hay pérdidas Joule en el sistema, y eso hace que la diferencia de potencial entre las placas empiece a disminuir y se descarga lentamente, pero lo hace el condensador. Otros dispositivos, otro ejemplo de fuentes externas son las baterías propiamente tales, como ustedes las conocen. Puede uno llamar una batería de auto o una pila eléctrica, son todos ejemplos de batería. Aquí tengo en la mano, tengo una pequeña batería, no sé si se alcanza a ver. Este es un ejemplo de una fuente de energía externa, ¿cierto? Y las hay de todos portes, hay pequeñísimas, grandes. Todo va a depender finalmente de la cantidad de energía que ellas almacenan. ¿Ya? Y conceptualmente una batería es, de nuevo, son dos extremos que son los bornes, pero se pueden representar por dos placas. ¿Ya? Que representan los puntos A y B de nuevo, de un poco de, digamos, de la estructura que habíamos dibujado previamente para representar la fuente. ¿Ya? Esa es mi pila o mi batería. ¿Ya? Con la diferencia que aquí se genera un campo, de nuevo, se genera un campo eléctrico, ¿cierto? E sub B, pero aquí en el medio, entre las placas, ahora hay algún material que normalmente mediante alguna reacción química me va generando o permite que se mantenga una diferencia de potencial entre las dos placas. ¿Ya? Y esa es la clave. O sea que el origen de este campo es la presencia aquí de básicamente un electrolito que me permite mantener la diferencia de potencial entre dos placas que son construidas de materiales distintos de tal manera que una reacción química sea posible. Esa reacción química produce movimientos de iones positivos y negativos de tal manera que un extremo queda con carga positiva con respecto al otro que queda con carga negativa y produce una diferencia de potencial. ¿Por cuánto tiempo? Depende de las demandas que el objeto, la batería, tenga, ¿ya? Depende, por supuesto, de la energía disponible, ¿ya? Hasta que finalmente la energía disponible en la batería va a tener que ser disipada porque el circuito que alimenta disipa energía. ¿Ya? Hay otros ejemplos de fuentes externas que son interesantes, que es el fenómeno de inducción electromagnética. Es un fenómeno muy bonito. Vamos a estudiarlo digamos, una vez que introduzcamos los conceptos de campo magnético. Tiene que ver con la variación temporal del flujo magnético enlazado por una superficie. Ese fenómeno, la variación en el tiempo del flujo magnético que enlaza una superficie, genera un campo eléctrico. ¿Ya? Y si hay un campo eléctrico, ya tengo un campo que me permite generar una diferencia de potencial y constituir una fuente de fuerza electromotriz, ¿ya? Para
para los elementos que estén en la trayectoria que encierra la superficie que enlaza el flujo magnético. Es un fenómeno muy, muy interesante. Otro ejemplo, se me ocurre ahora, pueden ser, por ejemplo, el ejemplo de energía eólica, de los molinos de viento. En el fondo, ellos caen en el rango del fenómeno de inducción electromagnética, porque lo que hace el viento es capturado, digamos, o moviendo las aspas del molino, lo que hace es mover, una espira, una trayectoria cerrada, hace mover un conductor en forma de una espira cerrada en presencia de un campo magnético. Es una espira cerrada de esta forma en presencia de un campo magnético. Y eso genera el fenómeno de inducción electromagnética. ¿Ya? Y el mecanismo es, donde ocurre eso, es un pequeño generador. Los generadores eléctricos funcionan en base al principio de inducción electromagnética. Así que en el fondo es inducción electromagnética. Lo que no es inducción es el fenómeno de la captura de radiación solar, digamos, a través de celdas fotovoltaicas. ¿Ya? Eso es un fenómeno distinto, donde se produce finalmente un campo y circulación de portadores de carga directamente por la incidencia de fotones y perturbaciones en la estructura atómica del material que forma las celdas solares, el efecto fotoeléctrico. Así que son otros, y hay otra lista larga de tipos de fuentes. Las más directas, más simples de visualizar son probablemente las que menciono. Una situación que sería de interés para ustedes, es como cultura digamos, de lo que uno aprende sobre estos conceptos, es lo que uno llamaría una batería real. ¿Ya? Hasta ahora lo que me he preocupado es tratar de identificar en un sistema eléctrico la carga eléctrica, que son todos los dispositivos, las resistencias, los condensadores que yo tengo conectados acá, y algún mecanismo que constituye la FEM, que me genera este campo eléctrico, y por lo tanto una diferencia potencial entre estos dos puntos, o equivalentemente entre el punto A y el punto B. Pero en realidad una batería real es un poquito más complicada que esto, porque una batería real está hecha de elementos. En particular, tienen las placas en los extremos, hay conductores dentro de la batería que une distintas placas, muchas veces son multiplacas las baterías. Por lo tanto, además de generar un campo eléctrico E sub B, que produce la diferencia de potencial, hay conductores que permiten darle forma real a lo que uno llama una batería. Ya eso es lo que quería mencionarles, qué es lo que ocurre en lo que uno llama una batería real. Si ustedes visualizan, observen este dibujo, es exactamente, básicamente el mismo dibujo anterior, está descrito un poquito distinto. Aquí tienen lo que llamaba la FEM, epsilon. ¿Ya? Esta es la FEM. Se supone que este es un interruptor, que en principio está abierto. ¿Ya? En principio está abierto. Por lo tanto, entre dos puntos, digamos, A y B, ¿ya? Aquí hay una diferencia de potencial, ¿ya? Que corresponde a la FEM, a esta diferencia de potencial
debido al campo eléctrico que se genera aquí internamente, ¿ya? Y nada más porque el circuito está bien abierto, por lo tanto, no puede circular corriente por esta resistencia. Esta A que hay aquí es un amperímetro, es un medidor de corriente, sencillamente que está puesto en serie con el conductor que identifica a la resistencia. Es solo para conocer, mide o les señala cuál es el valor de la corriente I que pasa por esta resistencia. Y este es otro instrumento, un voltmetro, que me mide la diferencia de potencial entre estos dos puntos, o equivalentemente entre estos dos puntos, entre ese punto, ¿ya? Porque en esta zona no circula resistencia, y un voltmetro mide la diferencia de potencial que existe entre los extremos a los cuales está aplicado. Por lo tanto, si yo saco, por ejemplo, saco este voltmetro y saco el amperímetro, y por supuesto uno aquí, es el mismo problema que tenía anteriormente. O sea, en otras palabras, el problema es el mismo, que ahora tiene instrumentos, entre comillas, para medir. Ahora, la diferencia potencial que está aplicada aquí, bueno, es épsilon entre estos dos puntos, porque no circula corriente. Ahora, si yo cierro el interruptor, lo cierro aquí, y esto se toca, va a circular una corriente I. R representa una resistencia o la carga que tiene el circuito que quiere estudiar. Así que no hay problema con ello. Pero recuerden que una resistencia, una batería real, es lo que les mencionaba, está hecho de elementos que los puedo representar por una resistencia que se le llama normalmente una resistencia interna, ¿ya? R sub I, que forma parte de lo que la batería es. Entonces, si ustedes ven con cuidado el dibujo, la batería está tratando de ser representada con la forma de una pila, ¿ya? Donde internamente tienen propiamente el dispositivo que le genera el campo no electrostático, E sub B, y por lo tanto la diferencia de potencial épsilon, pero también tiene todas estas conexiones representadas por una resistencia interna. Si uno no las ve, uno no lo ve porque lo que uno ve son los extremos exteriores a la batería, son los bornes. Este es el borne positivo y este es el borne negativo, que corresponde al positivo y al negativo. Pero la existencia de esa resistencia interna sí hace una diferencia cuando yo cierro este circuito y una corriente I empieza a circular. Porque la corriente que circula por esta trayectoria, cuando cierro el circuito, va a ser el valor de la FEM que estoy aplicando dividido por todos los efectos resistivos que tiene el circuito. Esa es la ley de Ohm. Entonces va a ser la resistencia, que es la carga, más la resistencia interna de la batería. Con lo cual, el potencial que existe entre estos dos puntos, que es el potencial que uno ve desde los extremos exteriores de la batería, el potencial entre el punto A y B, va a ser distinto que épsilon, porque hay una diferencia de potencial en esta resistencia interna, que es el valor de la corriente por la resistencia R sub I. Por lo tanto, entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial V entre los bornes de la batería, que va a ser la FEM menos la resistencia interna por la corriente que por ella circula. ¿Ya? Si ustedes reemplazan el valor, esto significa, la diferencia potencial entre estos dos puntos va a ser la resistencia
dividido por la resistencia más la resistencia interna, veces la FEM que se aplica. Que observen ustedes que, aunque R sub I sea muy pequeñito, o sea, sea una muy buena batería, tenga una resistencia interna muy chiquita, siempre este factor va a ser menor que 1. Por lo tanto, la diferencia de potencial que se aplica a la resistencia, ¿ya? La diferencia potencial que ustedes tienen en los extremos de la batería, pero cuando está la batería conectada a una resistencia, va a ser menor que la FEM interna de la propia batería. ¿Ya? En otras palabras, si a ustedes les dice el fabricante que una batería es de, por ejemplo, esta que tengo aquí en mis manos, si les dice que es de 1,5 volts, ¿ya? En esta batería, ¿ya? Lo que está diciendo que lo que está diciendo es que cuando no circula corriente, cuando este circuito está abierto, la diferencia potencial entre sus extremos es de 1,5 volts. Es decir, el valor de la FEM es de 1,5 volts. Pero cuando ustedes la conecten, la batería, la diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser un poquito menor que los 1,5 volts que está señalado en la batería. Eso lo he graficado acá para que vean cuál es el comportamiento de una batería real, siendo V la diferencia de potencial entre estos dos puntos, y cómo se compara con el valor de la FEM que la batería tiene. ¿Ya? Y he dibujado la diferencia de potencial entre los bornes de la batería como función de la relación entre la resistencia interna y la resistencia de la carga que estoy alimentando. Y observen lo siguiente, que en la medida que la resistencia, la carga R que estoy alimentando se hace mayor, es más grande, el efecto de la resistencia interna es más, se hace menor, ¿cierto? Porque R empieza a aumentar, por lo tanto me muevo en esta dirección, y la diferencia de potencial entre los bornes de la batería se acerca al valor de la FEM de la batería, ¿ya? Que es una situación razonable. En la medida que este factor se acerque a 0, estoy en presencia de una muy buena batería, ya que la diferencia de potencial entre los bornes de la batería y la FEM interna de la batería tienden a coincidir. Caso contrario, eso no ocurre. Por ejemplo, si una batería tiene una resistencia interna que su valor es muy parecido, es grande, digamos, es relativamente grande con respecto al valor de la resistencia que estoy alimentando, la diferencia de potencial, ya que me provee la batería, es menor del valor definido por el fabricante, que es la FEM, porque el valor sería este, que es una fracción de la FEM como dato. Así que esa es la diferencia. O sea, una batería de 1,5 volts que ustedes compren en el mercado corresponde a la diferencia de potencial que hay entre los extremos de la batería, entre este extremo y este, o entre este extremo y este, es lo mismo, ¿ya? Cuando no circula corriente. Cuando no circula corriente, porque cuando no circula corriente no existe el efecto de la resistencia interna, que es
lo mismo que decir que, por ejemplo, la FEM, una manera de decir, es igual a la diferencia de potencial que hay entre los bornes de la batería cuando la corriente externa a la batería es cero, no circula corriente, que es este punto. Coincide. Pero después, pero hay que estar consciente que lo que está disponible para uno es la diferencia potencial, no epsilon, y eso es siempre menor que epsilon. Por supuesto, uno trata de que el sistema funcione en esta zona, ¿ya? Para que sea muy cerquita. El otro punto que les podría llamar la atención, si no les convence mi pequeño cálculo que les he mostrado, es lo siguiente. Cuando ustedes tienen, qué sé yo, su celular, ¿ya? O el computador, o un computador portátil, digamos, un laptop, la batería está cargada, ¿ya? Y está a full, puede ser el celular, ¿ya? Y ustedes empiezan a usar. En el computador se nota con mucha rapidez, están haciendo mucho cálculo, están moviendo, digamos, mucha información. O el celular también, no sé, están mandando mensajes, están viendo no sé, alguna información especial. Le están sometiendo a mucho uso. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que ustedes están poniendo mucha demanda en esta resistencia R. Están generando, ¿cierto? Están generando demandas sobre la batería, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de corriente que va a circular tiende a aumentar. Si yo estoy pidiéndole un mayor número de solicitaciones al artefacto que estoy usando, ¿ya? Estoy aumentando. Así que eso está muy bien. Y sin embargo, si ustedes ponen la mano en la zona donde está la batería, ¿ya? Que alimenta al dispositivo, ustedes van a notar que se calienta. Ya es tibio, no mucho. ¿Y por qué se está calentando si la disipación de energía está ocurriendo dentro de todo el circuito del sistema? Debiera calentarse, a lo mejor, si uno sigue esa línea de razonamiento, toda la placa que forma parte del computador o del teléfono celular, la placa donde está toda la electrónica instalada. Sin embargo, justo en la zona de la batería se produce un pequeño calentamiento, y eso significa que la batería, es la resistencia interna de la batería, la que está disipando, porque pasa corriente, la misma corriente que pasa por el resto del circuito electrónico pasa por la resistencia interna de la batería. Por lo tanto, empieza a disipar, va disipando un poquito de calor. O sea, parte de la energía de la batería está siendo disipada en la propia batería. Y ustedes lo logran detectar por el cambio de temperatura que uno puede medir externamente. Y ese es exactamente el efecto de la resistencia interna. El hecho que es un dispositivo físico, más allá un poco del planteamiento conceptual que uno hace de lo que es una fuente. En resumen, hay una pequeña diferencia entre lo que es la diferencia de potencial entre los puntos externos, entre V, que es lo que se mide a la salida de la batería, y que es esta FEM que uno necesita para generar un campo eléctrico de origen electrostático. Bien, eso es una batería real. Bien, lo que quería ahora es complementar el estudio de corrientes eléctricas con una de sus aplicaciones
claramente más importantes, más centrales y de mayor rango que existe, que es con los conceptos que hemos estudiado, con los conceptos de corriente, la forma como los dispositivos en particular conductores, se comportan en frente a la circulación de una corriente, la necesidad de tener FEMS o fuentes de fuerza electromotriz, fuentes de energéticas que permitan la circulación de corriente. La pregunta interesante es cómo uno lo aplica al estudio de redes o también antiguamente llamadas circuitos eléctricos, ya redes eléctricas o circuitos eléctricos. ¿Qué es la aplicación más importante? Ustedes han visto, y no tengo claridad si han logrado pasar por el laboratorio correspondiente o no, algunas aplicaciones, un laboratorio que corresponde al curso de métodos experimentales, cuyas mayores aplicaciones es el estudio de circuitos eléctricos o redes eléctricas en varias condiciones. Yo de todas maneras voy a mencionar más bien conceptualmente algunos de los elementos. Si ya lo han visto, bueno, solo refuerza lo que hayan visto, y si no lo han visto, les puede abrir una pequeña ventana sobre opciones, sobre para qué sirve todo lo que hemos estado analizando. Así que eso es lo que quería hacer, muy brevemente. Redes eléctricas o circuitos eléctricos es el nombre que recibe una configuración que mezcla fuentes de energía, que son las baterías, y dispositivos ya alimentados por estas baterías. Y los dispositivos son de distinta índole. Los más simples, por lo menos los que vamos a darle una mirada por ahora, son resistencias, condensadores. Hay otros que introduciremos más adelante, formando circuitos eléctricos. Hay de varias características. Estas redes eléctricas son muy distintas y tienen comportamientos distintos. Solo a modo de ilustración, les muestro acá ejemplos de estas redes. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo, que es lo que se llama una red resistiva o un circuito eléctrico puramente resistivo. ¿Y qué significa eso? Que es un circuito que aquí a la izquierda tiene una fuente, aquí está más o menos épsilon, y acá a la derecha tiene la carga alimentada por esta fuente, y en este caso está formada por pura resistencia. Resistencia R1, R2, R3, R4 y hay una R5. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo conecto acá, aquí debiera circular una corriente, y esta corriente circula por cada uno de estos finalmente son alambres que están conectados entre sí. Esto es un alambre con otro. Son de distinto largo, distinta sección, por eso tienen resistencias distintas. Se representan por estos símbolos, por supuesto. Y el tipo de pregunta que uno quiere hacerse es, por ejemplo, ¿qué corriente circula por aquí, por la resistencia R5? ¿Ya? Si yo les doy aquí una batería de 3 volts, ¿ya? Y cada una de estas resistencias, qué sé yo, tienen distintos valores. Pueden darse ustedes valores, 1, 2, 3, 4 ohms. ¿Cuál es el valor de la corriente que circula por esa resistencia? ¿O cuál es la diferencia de potencial que hay entre los extremos de esa resistencia? ¿Cuál es la diferencia de potencial que hay en esa resistencia? En general, en un circuito, en una red eléctrica, lo que interesa es conocer la corriente y la diferencia de potencial a la que está cada dispositivo de la red. ¿Ya? Ese es como finalmente el propósito de por qué uno estudia la red. Ese es un
un circuito puramente resistivo. El que sigue, el ejemplo que sigue es un circuito de varias baterías. Observen que está hecho de... Entonces se complica, ya no es tan simple el esquema de este pedazo de este lado es fuente, el otro lado es carga, porque es generalizable, un concepto generalizable. Acá lo que tienen ustedes, una batería, la epsilon sub 1, con esa polaridad. La polaridad es importante porque les está diciendo cómo se inyecta la energía, cómo se inyecta las corrientes al circuito. ¿De acuerdo? Después acá tienen otra fuente que también tiene el signo positivo arriba con respecto al de abajo. Tiene valor epsilon 2. Y aquí hay una fuente que tiene la polaridad cambiada, porque tiene menos arriba y más abajo. Tiene valor epsilon sub 3. Y alimenta un circuito que tiene esta resistencia, esta otra resistencia R1, R sub 3, y aquí una resistencia R2. ¿Ya? Entonces, en este problema de nuevo, las preguntas que se hacen, ¿cuál es la corriente que circula por esa resistencia y por esta resistencia? ¿Ya? ¿Y qué diferencias de potencial hay, por ejemplo, en cada una de las resistencias? Aquí es muy... Todo esto tiene respuesta muy simple. Por ejemplo, la diferencia potencial para la resistencia R1 va a ser el valor de la resistencia por la corriente que pasa por ella. Para la otra va a ser el valor de su resistencia por la corriente que pasa por ella, etc. ¿Ya? Lo único, lo que sí es interesante es la polaridad. ¿Hacia dónde está pasando la corriente? ¿Hacia acá o hacia el otro lado? El sentido en que circula la corriente. Son cosas todas que tienen que salir del análisis del circuito. Hay otro tipo de problemas. Hay otro tipo de problemas donde ya uno mezcla más elementos. Por ejemplo, este es un circuito que tiene resistencias y condensadores. Y son circuitos que tienen otras características. Por ejemplo, aquí tiene una fuente, una batería, igual que en los casos anteriores. Tiene las mismas las resistencias que están acá, pero acá no tiene nada, está cerrado. Y aquí tiene un condensador. ¿Ya? Y esto es interesante, porque el condensador físicamente tiene ciertas características muy especiales. Por ejemplo, que ustedes conectan esta batería, la conectan y empieza a circular corriente, e inicialmente ese condensador estaba descargado, no tenía carga. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a circular corriente, ¿ya? Y probablemente va a circular una corriente hacia allá, corriente que va aquí en ese punto a dividirse por aquí y otra por acá. Ya. La que pasa hacia abajo, la que pasa hacia la derecha sigue dando la vuelta y tienen que volver para acá. Pero esta empieza a cargar, esta corriente empieza a llegar a las placas del condensador. Tienen el condensador, tiene la corriente que viene ahí, y el condensador, que no tenía carga, empieza a cargarse con una carga más Q y menos Q. ¿Ya? Pero cuando se carga totalmente, no puede pasar más corriente. No puede seguir cargándose. Una vez que ya se completó, la capacidad es conocida, ¿cierto? Cuando se completó la carga del condensador, ya no puede circular más corriente por esta rama. ¿Ya? Y por lo tanto, en el tiempo, después que el condensador se ha cargado, queda en esa condición, queda con un potencial V dado,
pero no puede circular más corriente por esta rama, y por lo tanto la corriente que termina circulando es solamente la corriente que pasa por las resistencias R1 y R3, por acá afuera. ¿Ya? Porque el condensador, al ser un dispositivo ¿ya? Que tiene un espacio entre las dos placas, no salta, no hay un arco de corriente que pase de una placa a la otra. ¿Ya? Entonces el circuito opera en la práctica como un circuito abierto. Ahora, observen que eso toma un tiempo. Por lo tanto, a diferencia de los circuitos anteriores, de los ejemplos anteriores, en los ejemplos anteriores, al ser los circuitos puramente resistivos, cuando yo conecto a la fuente, ocurre instantáneamente una circulación de corriente. Pero acá va a haber circulación de corriente, pero va a ir variando en el tiempo. Así que la naturaleza de las corrientes que circulan en este circuito, en el último, con respecto a los dos de arriba, es distinto. Lo que acá ustedes van a observar una situación estacionaria inicial, van a observar una situación final también estable, estacionaria, constante en el tiempo, pero entre medio hay una variación temporal. Y lo que uno describe en ese caso es lo que se llama la variación transiente del circuito desde el estado inicial al estado final. Algo que no ocurre con sistemas puramente resistivos. Así que esa es la forma como se empieza a complicar la vida en los sistemas. En particular porque casi todos los sistemas físicos tienen, como mínimo, tienen este comportamiento tanto resistivo como capacitivo. Recuerden que comportamiento resistivo está asociado a la propiedad de conductividad que tiene un medio material. Pero los medios materiales, salvo que sean ideales, sea un dieléctrico ideal, también tiene un comportamiento aislante en cierta medida, por lo tanto tiene una cierta permitividad. Así que todo medio material presenta tanto las características tanto de resistiva y disipa energía en ese proceso, como capacitiva, que se comporta en parte como condensador, lo cual genera variaciones así, transientes de cómo se acomoda el circuito de una situación inicial a una situación final. Después va a haber otro elemento que tiene que ver con el fenómeno de inducción electromagnética y aparece el concepto de inductancia, que es otra característica que es propia de todo sistema físico. Así que la aproximación de sistemas puramente resistivos es buena en muchos casos, ¿ya? Pero no es exactamente digamos, la mejor descripción de la realidad. Así aparecen las redes. Ahora, por supuesto, las redes está en la base del estudio de toda una carrera, ¿no? De una opción dentro de ingeniería que es la ingeniería eléctrica, ¿cierto? Su punto de partida para comprender y estudiar las distintas facetas que tiene la ingeniería eléctrica es saber cómo analizar correctamente el comportamiento de redes eléctricas. Así que ese es su punto de partida. Bien, en toda red eléctrica identificamos distintos elementos, que es parte de la jerga, del lenguaje que se usa para su estudio. Identificamos las ramas, ¿ya? Y rama ya es todo elemento del circuito que incluye un dispositivo o una fuente. Ejemplo, esa es una rama, esa es otra rama, es otra rama, y aquí hay otra rama. ¿Ya? Entre ese punto y este punto, que es la rama donde está la fuente. ¿Ya? Eso es lo que llamamos una rama. Nodo en el circuito es un punto de encuentro de dos o más ramas. ¿Ya?
En estos ejemplos, bueno, aquí tienen nodo es este punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, aquí viene ese punto, amarra esta rama, esa rama y esa rama. Es ese punto. Hay puntos que son triviales, como por ejemplo este punto, que es en principio esa rama con esa rama. Ahí, digamos, prácticamente da lo mismo, digamos, porque eso es trivial, ya que la corriente se conserva, así que la corriente que circula por esa rama es igual a la corriente que circula por la otra. Así que en términos de, de grados de libertad no aporta, porque es el mismo. ¿Ya? Y una malla es otro elemento que es parte del lenguaje, es una trayectoria cerrada en un circuito. ¿Ya? O sea, una malla es, por ejemplo, esto es una trayectoria cerrada. Esto es una trayectoria cerrada. Esto es una trayectoria cerrada. Esto de acá afuera es una trayectoria, toda trayectoria cerrada que ustedes puedan identificar. Esta es una trayectoria cerrada. Pero también lo es esta. Y son distintas trayectorias cerradas. Puede ser esta. O sea, tiene que ser cerrada. Esa es la única condición. ¿Ya? Ya. Así que eso es parte del lenguaje. En un circuito uno distingue ramas. ¿Ya? Los nodos donde concurren dos o más ramas, y malla es toda trayectoria cerrada identificable en un circuito. Lo otro que gobierna el comportamiento de los circuitos son las llamadas leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Y que son básicamente las reglas fundamentales que gobiernan el comportamiento de las redes eléctricas, ¿cierto? Y existen dos leyes de Kirchhoff. Y ambas representan dos fenómenos físicos que están en la esencia del comportamiento de las corrientes eléctricas. Ya, una de estas leyes de Kirchhoff es la ley de nudo. La ley de nudo, ¿qué es lo que dice? La suma de corrientes que concurren a un nodo es nula. ¿Ya? En otras palabras, si yo tomo las corrientes, si yo tomo aquí viene una corriente I1, acá viene una corriente I2, y acá viene una corriente I3, ya lo que me dice es que para ese nodo, ya la suma algebraica de las tres corrientes que tengo dibujadas tiene que ser 0 en el nodo. En todo nodo tiene que cumplirse que la suma de las corrientes que concurren a él ya suma 0. ¿Qué representa esa ley? Representa algo muy simple, representa conservación de carga eléctrica, ¿ya? Que es una de las, digamos, de los resultados centrales. Y esto representa conservación de carga eléctrica. ¿Ya? Eso es decir, digamos, en otras palabras, perdón. Esto. Es decir, divergencia.j
igual 0. Ya, conservación de carga eléctrica se refleja en una ecuación de conservación, que en régimen permanente se traduce en que la divergencia del vector de densidad de corriente es nulo. ¿De acuerdo? Si no, habría un término, la variación de la densidad de carga libre con respecto al tiempo. Pero en régimen permanente, la divergencia del vector densidad de corriente es nulo. Y eso, así es como funciona. Lo que ustedes toman es la ecuación de conservación, que está acá, y la aplican a un circuito. ¿Qué es lo que se hace acá? Se toma un volumen en torno al nodo que se está estudiando. Un volumen. ¿Ya? Y yo integro esta ecuación en ese volumen. Como es una ecuación de la divergencia, la puedo pasar a una ecuación tipo Gauss, a una ecuación de la integral sobre la superficie que encierra el volumen, de el vector de densidad de corriente a través de esa superficie. Y esa integral es el flujo total a través de esta superficie que encierra al volumen y en particular al nodo, ya debe ser 0. Pero la integral de J a través de la superficie es equivalente a ir sumando todas las corrientes que entran y salen a esta superficie. Y eso es lo que la ley expresa, que la suma de esas corrientes tiene que ser 0. Así que la ley de nudo no es nada más una manifestación de la conservación de carga eléctrica y se refleja en la integración de la divergencia de J en torno a un nodo al que concurren ciertas corrientes. Eso se traduce en que la suma de las corrientes es 0. La ley de Maya refleja el hecho que la integral de es básicamente la integral a lo largo de una trayectoria cerrada, ya de una malla. Ya, la integral refleja esta relación de acá, para no escribirla en aquí. Ya, la integral a lo largo de esta trayectoria, de una trayectoria, a lo largo de los dispositivos del circuito, o sea, la integral de A a B, del campo eléctrico, es igual a la FEM que me aporta energía para la circulación de corriente a la malla, por donde circula corriente. ¿Ya? Eso es, la ley de Maya representa exactamente esta ecuación. ¿Ya? Y puesto de otra palabra, en otras palabras, se fijan que esto es básicamente son las diferencias, es la diferencia de potencial en los elementos de circuito que forman parte de esta trayectoria. ¿Ya? Y esa diferencia de potencial es igual a la FEM que están aportando energía para que circule corriente por esta trayectoria. ¿Ya? Esa, como ley de Maya, se escribe ahora, hecho explícito, se escribe como la suma de los potenciales a lo largo de la malla, de todas las diferencias de potencial que ocurren en los elementos conductores u otros dispositivos, en los condensadores, en los elementos que forman la malla, la suma de los potenciales. Esta es la integral de A a B de E punto dr. Es igual, aunque acá el épsilon lo pasé de lado, lo pasé de vuelta, es igual a todas las fuentes que hay a lo largo de la malla. ¿Ya? Esto, que yo lo había escrito previamente de esa forma, se transforma en
S integral menos epsilon igual 0. Pero como puede haber más de una fuente, puedo poner distintas fuentes, las puedo poner con distintas polaridades. La forma genérica es la suma de los potenciales en cada rama. Esto de las caídas de potencial se lo voy a explicar. La suma de los potenciales en cada rama de una trayectoria más las presentes en la FEM existentes en la trayectoria es nula. O sea, toda la suma de todos los potenciales, tanto de los potenciales que hay en una resistencia o en un condensador, más el potencial que suministra una FEM, o todas las FEM que estén presentes a lo largo de la malla, esa suma con el signo correspondiente es nula. ¿Ya? Eso es lo que se llama la ley de Maya. La suma de caída tiene que ver con cómo se hace el análisis de los circuitos eléctricos y la aplicación de estas leyes. Y eso se lo voy a explicar a continuación. Así que con esos dos elementos, uno en principio está en condiciones de hacer un análisis del comportamiento de un circuito eléctrico. Para hacer el análisis del circuito, un par de cosas. Primero, una convención. Y esto es lo siguiente. Si este es el dispositivo, puede ser una resistencia, puede ser un condensador, ¿ya? Por el que circula una corriente I, ¿ya? Y el cual está sometido a una diferencia de potencial V, ¿ya? V, por supuesto, es R por I, si el dispositivo es una resistencia, o V es la carga, dividido por la capacidad, si es el caso de un condensador. ¿De acuerdo? Ya. La corriente, cuando uno se asigna un sentido de circulación de la corriente. ¿Ya? Yo supongo que por el dispositivo la corriente está circulando hacia la derecha. Si finalmente el cálculo me da que un valor negativo para I, significa que mi adivinanza original era incorrecta. Significa que la corriente en realidad estaba funcionando para el otro lado. Así que no hay problema con ello. ¿Ya? Pero si yo hago esa suposición, asociado a la suposición de circulación de la corriente hacia la derecha, hay un signo más y un signo menos asociado a esta elección. Es decir, si yo dibujo la flecha hacia la derecha, estoy diciendo que la corriente circula de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. ¿De acuerdo? Siempre es así. Si hubiera elegido la corriente hacia el otro lado, el signo más lo pongo a la derecha y el signo menos hacia la izquierda. Si lo pongo así. O sea, siempre la corriente, una vez que elige uno el sentido de circulación de la corriente, fija también el sentido en el sentido en que opera la diferencia de potencial sobre el dispositivo. Siempre el signo más está a la cola de la flecha de la corriente y el signo menos hacia la punta de la flecha, ya que la corriente va de más a menos. Por lo tanto, la diferencia de potencial en el dispositivo es positivo en este extremo con respecto al otro extremo. Y aquí en esta resistencia, por ejemplo, o en ese condensador, ocurrió una caída de potencial. Por eso se habla de caída, porque pasa de más a menos. Entonces, cuando uno dice en la ley de malla, en la suma de todas las caídas de potencial, significa que cuando recorro la malla voy sumando todos los pasos, el valor de V, cuando paso de más a menos. Si en alguna parte me encuentro que paso de menos a más, ahí tengo que cambiar el signo, ya que tengo una subida de potencial. Si paso de más a menos, tengo una caída de potencial. Si paso de menos a más, tengo una subida de potencial. ¿Ya? Entonces, esa es la convención. ¿Ya? Entonces, en una FEM,
si la corriente, el sentido en que la corriente, viaja es de menos a más, se tiene una subida de potencial. Por lo tanto, asociado a la FEM hay un valor menos epsilon más, ya que estoy sumando todas las caídas de potencial. Eso es un elemento que tiene que ver cómo uno escribe las ecuaciones con los signos correspondientes. Y lo otro es que uno puede escribir muchas ecuaciones usando las leyes de Kirchhoff, pero no todas son ecuaciones independientes. Por lo tanto, les voy a dar una receta. Si en un circuito dado, en una red eléctrica dada, yo identifico n más 1, el número de nodos que tengo en esa red. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, aquí en esta, aquí tengo un nodo y tengo dos nodos. Está fácil de saber. Pero esta tiene mucho más. Esta tiene un nodo, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro nodos. ¿Se fijan? Entonces, si n más 1 es el número de nodos, existen n ecuaciones independientes de nodo. No de nudo, de nodo. De nodo. ¿Ya? Y por otra parte, si R es el número de ramas que ustedes tienen, recuerden que las ramas son las partes del circuito que unen a los nodos. Existen M, que es igual a R menos N, ecuaciones independientes de malla. No necesitan escribir e identificar todas las mallas posibles que pueda encontrar en un circuito, sino que desde el punto de vista de las ecuaciones independientes, me basta que, identificado el número de ramas, el número de ecuaciones independientes de malla va a ser R menos el número de nodos menos 1. ¿Okay? Esa es la regla. Así que esta es una, entre comillas, una receta sin demostración, ya que no queremos volvernos especialistas en el análisis de circuitos, pues solo ver cómo operan en casos simples. Y esto uno lo puede aplicar, por ejemplo, a circuitos de corriente continua. Eso es un ejemplo típico, ¿ya? O circuitos estacionarios, que se les llama también. Son circuitos puramente resistivos. ¿Ya? Y lo que he hecho, se logran aplicando FEMs que son constantes en el tiempo, o sea, están dadas. Entonces, aquí les doy un ejemplo de un circuito más o menos simple. Tiene estas tres resistencias, el mismo que estaba en el ejemplo inicial, y tiene estas FEMs, ¿ya? Y en principio circulan corrientes I1, I2 y I3, por cada una de las resistencias. Quiero saber cuánto vale cada una de ellas. Cuando las baterías están con las conexiones indicadas acá. Ya una vez que uno ya lo resuelve, después puede cambiar los signos, los valores de las baterías, puede cambiar la polaridad de las baterías, y hacer todo tipo de estudios. Pero en este ejemplo, así para andar rápido, puedo identificar el número de nodos, que puedo identificar con claridad. Tengo uno aquí, y tengo otro aquí. ¿Se fijan? Aquí concurren estas ramas, y acá concurren esta rama de acá, esta y esta otra. Tengo dos. O sea, n más 1 es igual a 2, porque n más 1 es el número de nodos. Eso implica n igual a 1. Y R, las ramas, si tengo estos dos nodos, tengo tres ramas. Tengo esa rama, tengo esa otra rama y tengo la rama del medio. ¿Ya? Entonces, R es igual a 3. Por lo tanto, el número de ecuaciones de mallas independientes son 3 menos 1 igual a 2.
Por lo tanto, se necesita una ecuación de nodo y dos ecuaciones de malla para resolver este problema. Ya, ecuaciones de nodo, en la ley de nodo, este es fácil, se fijan, aquí a este nodo llega la corriente, supuse corrientes que circulaban en estas direcciones, independiente del signo de las fuentes. Es una suposición la dirección de las corrientes. A mí se ven bonitas y las dibujé de esa forma. Yo no sé si están bien o no. El resultado final les va a contar si está bien o no. Si todas resultan positivas, significa que la elección fue correcta. Si alguna resulta negativa, significa que la dirección era la contraria. Entonces, en este nodo ya llega la corriente 1, llega la corriente 3 y sale la corriente 2. Entonces, eso significa y 1 más y 3, lo que llega es igual a lo que sale. Esa es la ley, la ecuación de nodo. Y después busquemos dos ecuaciones de malla, que puedo elegir dos. Puedo elegir, por ejemplo, esta y esa, o puedo elegir esta y esa otra malla. Depende, aquí hay tres mallas, ¿ya? Pero me basta elegir dos porque la tercera es dependiente. Me genera una ecuación que es linealmente dependiente, es deducible de las otras dos, así que no aporta información. Entonces elijamos, por ejemplo, en esta malla. En esta malla, vean lo que ocurre. Ya que me di esta dirección de la corriente, aquí tengo una caída de potencial, que es R1 por I1. Voy dando la vuelta por acá. A ver, espérense. R1. Ya, entonces, pero aquí me falta algo de esta ecuación. Ya. R1 por I1. Hay una caída de potencial. Acá hay otra caída de potencial, que es R2 por I2, más R2 por I2. Pero aquí tengo una caída de potencial en la fuente, que aquí no la escribí. Aquí falta un término, más epsilon 2. ¿Ya? Y sigo recorriendo la malla, pero aquí paso de menos a más, o sea, hay una subida de potencial, tengo que cambiar el signo, es menos epsilon 1. Entonces, aquí me falta un término. Yo se lo voy a corregir en el apunte final. Y la malla que calculé, ¿por qué escribí tan poco? No entiendo por qué escribí tan poco. A lo mejor era muy tarde. Y esta también, la otra malla que tomé es esta, R3, esta malla. Es esta malla. Y esta la recorrí de esta forma, la recorrí en el sentido que están circulando supuestamente las corrientes que yo elegí. Entonces, si tomo esta malla y la recorro, en esta resistencia tengo de más a menos, tengo una caída. ¿Se fijan? Entonces tengo R3 y 3, esa es la caída de potencial en esa resistencia. Después les queda R2 por I2 en la caída de potencial en esta resistencia. Aquí hay una caída de potencial que es epsilon sub 2, que es este valor que está ahí puesto. Pero además, yo tengo que cerrar esto, lo cual falta un término aquí, porque tengo también una caída de potencial. Aquí falta un término que es más epsilon sub 3 igual 0. ¿Ya? ¿Se fijan? Si doy la vuelta así, tengo caída, caída, aquí paso de más a menos, caída, y aquí paso de más a menos, caída de potencial. ¿Ya? Entonces, ese epsilon sub 3. Y eso, entonces, uno tiene que despejar aquí. Ahora, este resultado probablemente está malo, se lo voy a corregir. Porque
no tengo ninguna seguridad que lo derivé correctamente, o a lo mejor hice alguna simplificación, pero no la escribí. Así que tengo que verificarlo. Ya, pero así se hace el problema, y aquí ya es un problema algebraico de despejar. Tengo 3 incógnitas, y 1, y 2, y 3, y tengo 3 ecuaciones. Las 3 son independientes, así que no hay problema. En principio, tiene un resultado. Bien. Ese es un tipo, y aquí hay muchas complicaciones que uno puede darse, circuitos más fáciles, más complicados, pero la idea es siempre la misma. Hay varias técnicas de cómo resolver estos circuitos. Yo estoy usando la más simple. No es mi intención que ustedes aprendan nada complicado. No se preocupen de eso. Solo tener una intuición de qué son estas leyes de Kirchhoff, qué representan, que son muy simples, y cómo se podría uno calcular algo muy directo, así. ¿Cómo podrían calcular, no sé, qué corriente pasa por un dispositivo? Incluso lo pueden, en su casa, pueden en algún momento necesitar saber si enchufan un calefactor eléctrico para calentar agua, y lo enchufan, y ustedes ven que en los fusibles, el sistema de protección de la electricidad en su casa tienen fusibles de 10 amperes, y ustedes quieren quieren conectar un calefactor de 2000 watts. La pregunta es: ¿qué corriente está pasando digamos, por el sistema eléctrico que alimenta el calefactor donde lo tienen enchufado? ¿Es suficiente las protecciones de la casa para hacer circular la corriente que demanda un calefactor de 2000 watts, o una estufa de 2000 watts? ¿O tienen que ser cuidadosos con eso? Porque si hacen circular corrientes mayores de aquellas para las cuales la casa está diseñada, están corriendo un grave peligro. Se pueden quemar los cables y generar un incendio, qué sé yo. Así que para esas cosas sí son simples estos conceptos, y son súper útiles. Por eso los menciono. Hay otros ejemplos que son el estudio de transientes. Es cuando hay elementos capacitivos en un problema, y el tipo de problemas que sería interesante estudiar. Se los voy a dejar propuestos. Las técnicas para resolverlos son las mismas, salvo que varían en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, tomen un circuito de esta estructura. Tenga una FEM que alimenta qué sé yo, una resistencia en paralelo con un condensador, y otra resistencia en paralelo con otro condensador. R1, R2, C1 y C2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí tienen una FEM, aquí tiene una resistencia con un condensador en paralelo, y otra resistencia con un condensador en paralelo. Supongan que inicialmente los condensadores están descargados. ¿Ok? Están descargados. Y entonces ustedes tienen aquí un switch, se conecta y empieza a circular corriente. ¿Ya? Y después de un cierto tiempo, los condensadores se cargan. ¿Y qué pasa con el sistema? Cuando el condensador se carga después de un tiempo T muy largo, los condensadores se cargan, quedan abiertos, por lo tanto no juegan ningún rol, y toda la corriente se viene por la resistencia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la situación final a la cual tiende este sistema es muy simple, desde una situación inicial, donde no había carga, no había nada en este sistema, hasta una situación final donde los condensadores quedan cargados, ¿ya?
cuál es la carga a la que queda cada condensador, y la corriente circula solo por las resistencias R1 y R2. Entre medio hay una variación temporal de todas las corrientes en el tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que uno pretende calcular. Ahora, ¿a qué sistema físico representa? Y esto les podría parecer extraño, y esto es lo que tengo aquí es la representación de un problema que sí lo podrían hacer de otra manera, que es un condensador. Este es un condensador que tiene una gracia, que está dividido y tiene un material aquí arriba que tiene una cierta conductividad sigma 1 y tiene una permitividad epsilon sub 1. Y aquí abajo tiene una conductividad sigma 2 y una permitividad epsilon sub 2. O sea, es un condensador que está relleno con dos tipos de materiales. ¿Ya? Y aquí a esto lo someto a una diferencia de potencial. Ya, esto lo someto a la Fm más menos epsilon. ¿Ya? Y se empieza a cargar el condensador. Y al cargar se empieza a tratar de circular corriente, porque tiene el medio entre los condensadores tiene una cierta conductividad. Entonces, y este es un problema que se puede solo a partir de primeros principios calcular. Las resistencias y las capacidades que tengo acá están relacionadas a estos números, ya la geometría. Por lo tanto, es lo mismo. Y lo que tengo aquí a la izquierda es un circuito o una red que representa esta situación física de un condensador con dos medios entre medio. Ya, entonces, la pregunta es cómo varían las corrientes por las resistencias, qué pasa por las ramas donde están los condensadores. Ya, esto da origen, por haber una dependencia temporal, a un transiente en un circuito corriente continua. Y son muy interesantes porque son cosas que en general duran poquito tiempo y después ya el sistema se estabiliza. Ya, con esto, con este comentario, doy por cerrado este capítulo. Todo lo que es análisis de redes fue muy somero, pero se da por cerrado el capítulo, y el capítulo sobre corrientes eléctricas, para empezar la próxima clase a estudiar ya fenómeno de magnetismo. Hasta luego.